Bueno, buenos días, bienvenidos. Por favor, unos segundos, unos par de minutos más mientras terminamos de admitir a todos los asistentes y podemos dar inicio a este evento. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenos días y bienvenidos todos a este primer webinar o también se puede denominar conferencia virtual de la Red Latinoamericana de Desplazamiento Interno, LANIT, titulado ¿Qué significa el desplazamiento interno? Abrir la caja de Pandora. Mi nombre es Beatriz Eugenia Sánchez Mojica y soy coordinadora del ANIT y además voy a moderar esta sesión. Antes de empezar, me gustaría comentarles algunas reglas para el desarrollo de esta conferencia. El webinar está siendo grabado y más adelante se subirá a varias plataformas. Por lo tanto, asumimos que si continúan con nosotros es porque están dando su consentimiento para ser grabados. Si no están de acuerdo, este es el momento perfecto para que se desvinculen. En segundo lugar, todos ustedes han sido silenciados y van a permanecer así durante toda la conferencia. En tercer lugar, muy importante, seguramente a medida que avancemos tendrán preguntas o comentarios sobre lo que van a exponer aquí. Por favor, esas preguntas o comentarios escríbanlas en el chat, indicando a quién están dirigidas y al final de la sesión vamos a revisar todas las cuestiones y vamos a hacer todo lo posible por darle respuesta. Por último, en el chat van a encontrar colgadas las biografías de nuestros ponentes de hoy. Tenemos un tiempo limitado, por lo tanto, para poder presentarlos adecuadamente, lo mejor es que revisen el chat. Bien, una vez hechas estas aclaraciones y antes de empezar a abrir esta caja de Pandora, que es el concepto de desplazamiento interno, creo que es importante hablarles un poquito sobre lo que es nuestra red. Segundo. Estamos hablando de una red que es en realidad una comunidad que ha sido creada el año pasado en el marco del proyecto Interdisciplinary Network on Displacement, Conflict and Prevention, más fácil, proyecto INCAP, el cual es financiado por el Global Challenges Research Fund de Reino Unido y que cuenta además con el apoyo del Internal Displacement Research Program de la Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres. De hecho, es importante aclarar, estamos usando la plataforma de la Refugee Law Initiative para esta conferencia. La ANID está compuesta por un grupo interdisciplinar que reúne abogados, activistas, artistas, antropólogos, biólogos, economistas, latinoamericanistas, politólogos, psicólogos y otros profesionales procedentes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Somos muy diferentes, pero nos une nuestro interés en el desplazamiento interno en la región. Y llevamos unos cuantos meses dialogando entre nosotros, poniendo en común nuestros saberes y experiencias y haciéndonos preguntas a veces incómodas sobre este tema. Si están interesados en nuestro grupo, por favor escríbanos. Ahí tienen en un rinconcito el link, o más bien el correo email para escribirnos. La conferencia de hoy es el primer producto de estas intensas discusiones que hemos tenido y va a ser seguida además por una serie mensual de webinars similares, a los cuales desde luego que están invitados. Asimismo, desde finales de este mes van a poder leer nuestras reflexiones en el blog del Internal Displacement Program. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar.
Creo que es importante aclarar la dinámica. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. En los próximos 15 minutos voy a compartir con ustedes el centro de lo que ha sido la reflexión que hemos construido entre todos los miembros de la red y en particular con el grupo que va a participar aquí, eh, sobre el concepto de desplazado interno, sobre el concepto además del desplazamiento interno. A continuación, voy a dar la palabra a 6 de los miembros de esta comunidad que durante 5 minutos cada uno ahondarán en 6 temas que hemos considerado particularmente importantes. Tras estas presentaciones, vamos a proceder a responder a sus preguntas. Insisto, por favor, indique a quién le están dirigiendo su pregunta. Bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia. En 1998, es decir, hace 23 años, el entonces representante del secretario general de Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno, Francis M. Deng, hizo públicos los principios rectores para el desplazamiento interno y al hacerlo dio entidad a un fenómeno que es casi tan antiguo como la humanidad misma. En efecto, a pesar de que la expulsión violenta de población, así como su consecuente despojo y desarraigo, es una constante en la historia del mundo, es solo hasta el siglo XX que la comunidad internacional pareció tomar plena conciencia de esta situación y a través de instrumentos jurídicos fue dando nombre y por tanto entidad, los creó realmente a nuestros ojos, a algunas manifestaciones de los movimientos forzados. Dado que esta labor es llevada a cabo por los estados, muy celosos de guardar el principio de soberanía, las fronteras estatales constituyeron desde un primer momento un elemento determinante en la mirada sobre estas migraciones, siendo el refugio la primera forma de migración forzada en recibir un nombre y los refugiados los primeros en recibir un estatuto de derechos. Es solo a finales de este siglo, del siglo XX, cuando la comunidad internacional da un paso más y reconoce la existencia del desplazamiento forzado que tiene lugar dentro de las fronteras estatales como un asunto que también merece su atención. Este reconocimiento se hace en un tono menor, ya que a diferencia del refugio, está respaldado no por un tratado jurídicamente vinculante, sino a través de un instrumento de derecho blando o de soft law. Es importante señalar que la creación de esta nueva categoría en este preciso momento histórico no fue una cuestión espontánea. Fue el resultado de un proceso que se inició en Naciones Unidas en la década de los años 70, cuando el sistema de atención a los refugiados se hallaba en crisis. En ese momento, el número de personas que abandonaban sus hogares en busca de protección internacional se estaba incrementando rápidamente, al mismo tiempo que las aportaciones estatales para garantizar su atención, los aportes que se tenían que dar a este modelo de atención, disminuían a un ritmo todavía mayor. Ante esta situación se presentaron distintas iniciativas destinadas a promover la contención de los éxodos en el interior de los países de origen. Estas primeras propuestas no llegaron a ser acogidas. Sin embargo, sí que sembraron la inquietud en torno a la necesidad de conveniencia de trasladar la atención y la asistencia internacional al interior de los territorios donde se estaban produciendo los hechos que derivaban en desplazamiento, con el fin de evitar su transformación en flujos de refugiados. En la década de los 90, esta idea es retomada, pero esta vez acompañada de un fuerte discurso sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos de los desplazados internos. Estas personas fueron a su vez en ese momento presentadas como las víctimas más vulnerables en cualquier situación de conflicto armado o violencia generalizada. El hecho de que el sistema de atención a los refugiados hubiera fracasado en el logro de soluciones duraderas para quienes habían cruzado una frontera internacional constituyó un tercer argumento en favor de la nueva propuesta de acción que se estaba forjando. El resultado de estas reflexiones fue la formulación de los ya mencionados principios rectores, un instrumento que contiene una fuerte tensión entre el control y la protección. Eh, si bien claro, esta tensión se da porque este modelo busca el doble objetivo de
contener el desplazamiento dentro de los estados, pero al mismo tiempo pretende garantizar los derechos de las personas que huyen. Si bien la protección es presentada en este modelo como el objetivo primordial, lo cierto es que este instrumento tiene tres rasgos que dificultan mucho priorizar la protección. En primer lugar, está la responsabilidad primordial. Es que este instrumento sitúa la responsabilidad primordial de garantía de los derechos de estas personas en los mismos estados que no pudieron o no quisieron protegerlas. A la comunidad internacional le es asignado un papel totalmente accesorio eh, y, de hecho, muy limitado. En segundo lugar, este modelo replica las soluciones duraderas del sistema de atención al refugio, a pesar de que los problemas que a pesar de los problemas que se han evidenciado para lograr la superación de la vulnerabilidad de quienes han sido desarraigados. Por último, no permite ahondar en las causas profundas del éxodo, al ubicar el centro del problema en la vulneración del derecho a no ser desplazado de manera arbitraria. Este derecho, fuertemente defendido por los creadores de los principios rectores, simplifica todo el fenómeno al enfocar la desprotección de los desplazados en un simple asunto de movilidad espacial. La definición del desplazamiento interno que este instrumento ofrece es, a primera vista, bastante amplia. De hecho, sus creadores se felicitaron en su momento de haber construido una definición que es a la par sencilla, amplia y concreta. En la diapositiva pueden ustedes leer la definición que los principios rectores recogen del desplazamiento interno, resaltando que este es un fenómeno que ocurre dentro de las fronteras estatales, es decir, es un fenómeno doméstico que tiene lugar debido a situaciones vinculadas a los conflictos armados, la violencia generalizada, las situaciones de violación masiva de derechos humanos y los desastres bien naturales, bien provocados por el hombre. Un poquito más adelante en los principios, concretamente en el principio rector número sexto, se incluye como causa del desplazamiento también los proyectos de desarrollo, siempre y cuando no estén justificados por interés público o por un interés superior primordial. Esta definición que tienen ustedes delante, junto con las directrices sobre la garantía de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, fueron objeto de una intensísima difusión por parte de Naciones Unidas. Y esta definición del desplazamiento interno fue acogida no con alegría, sino con verdadero entusiasmo por estados y por sociedad civil. Hoy en día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la definición, con mayúsculas. La enorme mayoría de estados que han desarrollado leyes o políticas públicas para atender a su población desplazada se apoyan en esta definición. Y en los países donde no hay tales medidas, la sociedad civil aboga fuertemente porque esta definición sea adoptada para el desarrollo de acciones en favor de quienes han sido desarraigados. Ahora, es importante recordar en este punto que estamos hablando de una definición de soft law. Eso significa que los estados son libres de modificarla en el momento en que la incorporan en sus ordenamientos o en sus políticas públicas nacionales. Es por eso que en América Latina la violencia generalizada y el conflicto armado son las únicas causas incluidas en las respuestas nacionales al desplazamiento interno. Los movimientos forzados de población o los movimientos forzados de población causados por los proyectos vinculados al turismo, al extractivismo o a cualquier actividad propia del modelo económico global son ubicados en una categoría jurídica distinta y muchas veces ni siquiera tienen una categoría, son invisibles para el derecho. En cuanto a los desastres socioambientales, por regla general tampoco tienen un lugar en las políticas públicas para el desplazamiento, ya que de ello suele ocuparse de manera un tanto accidental las políticas públicas de gestión y reducción del riesgo. La única excepción en la región es Perú, que ya ha desarrollado una política específica para el desplazamiento por causas ambientales y climáticas. Ahora, esta definición que tienen ustedes delante ha resultado, sin duda alguna, extremadamente valiosa. Ha dado nombre a este fenómeno, lo ha dotado de entidad y ha permitido la construcción de respuestas para su atención.
La formulación, así como la formulación de mecanismos para crear soluciones que permitan a estas personas superar su condición de vulnerabilidad. También, hay que decirlo, ha sido determinante para la conceptualización de este fenómeno a nivel teórico, ya que el grueso de la literatura que se ha escrito al respecto se apoya en esta definición. Y sin embargo, este es el momento en que tenemos que preguntarnos si realmente esta es la definición más adecuada para reflejar un fenómeno que es extremadamente complejo y que está lleno de aristas. Las preguntas surgen en parte cuando comprobamos lo siguiente, y es que en los últimos 23 años el número de desplazados internos no ha parado de crecer. De hecho, aquí tienen ustedes las estadísticas que presenta ACNUR, pero si miramos las que presenta el IDMC en su último informe de 2020, vamos a encontrar que hemos pasado de 24.9 millones de desplazados internos en 2009 a 45.7 millones de personas desplazadas en 2019. Además, es igualmente frustrante comprobar que quienes ingresan en esta categoría difícilmente salen de ella y que lo que fue concebido como una situación temporal parece haberse convertido en una situación de destino, una situación permanente en la mayoría de los casos. Ya no es algo que pasa, se ha convertido en un destino. Esto nos lleva a hacernos una serie de preguntas que hemos discutido muy seriamente en la red. ¿No podría ser que al menos en parte el fracaso de las políticas públicas existentes para enfrentar el desplazamiento interno puede explicarse en la definición que hemos adoptado de manera tan entusiasta? ¿No será que nos hemos contentado con una respuesta demasiado sencilla para una pregunta muy compleja? Y además, al hacerlo, hemos renunciado a entender la profundidad y complejidad de un fenómeno que va mucho más allá de la movilidad forzada de determinadas personas y que involucra una amalgama de causas que superan el conflicto armado y la violencia generalizada. Tenemos que preguntarnos, y voy a dejar de compartir el PowerPoint en este momento, tenemos que preguntarnos si quizás renunciamos demasiado pronto a cuestionar el cruce de fronteras internacionales como un elemento central en la naturaleza de este fenómeno que estamos al mismo tiempo intentando comprender. Desde el ANID creemos que ha llegado el momento de enfrentar estas preguntas y cuestionar el concepto de desplazamiento interno que hasta el momento se ha manejado. Esto supone reconocer que el concepto de desplazamiento interno es en realidad una caja negra que debe abrirse para evidenciar los múltiples elementos, dinámicas e intereses locales, regionales y globales que interactúan en su producción, así como los diversos y complejos efectos que ocasiona en quienes deben enfrentarlo. Esto significa, en primer lugar, aceptar que el desplazamiento es mucho más que un movimiento espacial. Está unido al desarraigo, producto de la ruptura de tejidos vitales, esto es, la destrucción de la compleja red de relaciones en los ámbitos cultural, político y económico que sostienen la existencia de los individuos y también de las comunidades, y que en especial afecta a los modos de producción, de transformación y de comercialización comunitarios, que entran a ser reemplazados por los propios de un modelo económico específico. En segundo lugar, esta pregunta supone cuestionar la naturaleza doméstica del desplazamiento. Si bien se desarrolla al interior de las fronteras estatales, y aquí creo que vale la pena volver a compartir la diapositiva. Si bien estamos hablando de un fenómeno que se desarrolla dentro de las fronteras estatales, basta mirar el mapa de dónde se pronuncian los desplazamientos para entender que es un fenómeno global y que además está presente en prácticamente todas las regiones del planeta. Por otro lado, y esta presencia global del desplazamiento nos lleva a preguntarnos por las causas profundas de este fenómeno, en concreto por el modelo económico basado en el extractivismo y el consumismo que ha sido implantado a nivel global, que tiene un rol preponderante en la producción de este tipo de migración,
Con demasiada frecuencia, la guerra o la violencia son la excusa para la expulsión de comunidades que representan obstáculos para el desarrollo de proyectos e iniciativas propias de ese modelo y cuya realización se anuncia como indispensable para lograr el bienestar de la población nacional en general. Al respecto, van a ahondar las presentaciones de Fabio Lozano y de Ramón Martínez. En tercer lugar, cuestionar este concepto nos lleva también a preguntarnos por los límites del derecho, de ese ordenamiento jurídico en el que tanto hemos confiado para reflejar realidades sociales complejas, y a su necesidad de reducir los hechos para producir categorías abstractas y sujetas de derecho que resulten leíbles en clave jurídica. Las categorías jurídicas que nos han llevado a establecer además una falsa dicotomía entre el ciudadano que ejerce a plenitud sus derechos y el desplazado que ha sido despojado de esos derechos, olvidando el hecho de que en nuestra región, en América Latina, los ciudadanos plenos son una minoría y que la gran mayoría de los desplazados nunca han podido ejercer sus derechos a plenitud, ni antes, ni durante, ni después del desplazamiento. Sobre los límites y ventajas del derecho en el tratamiento del desplazamiento interno y su vínculo con esta definición, van a reflexionar André Viana y Clara, perdón, y Clara Teortúa. Y sobre las limitaciones para reflejar las complejas aristas de la realidad en el lenguaje del derecho, va a hablar Cindy Hernández. En cuarto lugar, es necesario cuestionar hasta qué punto el cruce de fronteras internacionales constituye un elemento central en la naturaleza del desplazamiento que estamos estudiando. Cabe preguntarnos si nos hemos dejado convencer con demasiada facilidad de la capacidad transformadora de esas líneas que han sido dibujadas en el mapa, porque el desplazamiento interno es distinto del refugio. Y sobre eso va a hablar Leticia Calderón. Por último, que es la última pregunta, debemos analizar hasta qué punto las soluciones duraderas vinculadas a la definición del desplazamiento interno son vías reales para superar la vulnerabilidad de quienes han sido arrancados de raíz. Los territorios de los que son expulsadas estas personas son transformados profundamente por las mismas dinámicas y factores que los han desplazado. Por lo tanto, el retorno se convierte en una mera ilusión, ya que el lugar del que se partió ya no existe. Bueno, son muchas las preguntas que quedan aún por formular y en Lanien pretendemos poco a poco identificarlas y formularlas. Recuerden que esto es solo el inicio de la discusión. Y ahora doy paso al resto de mis compañeros, empezando por Clara. Clara Teortúa, que es abogada y profesora de la Universidad de Antioquia. Doctora en Derecho, por supuesto. Clara, el piso es tuyo. Buenos días a todos y todas. Tal y como dijo Beatriz, voy a tratar de avanzar en algunos puntos sobre las limitaciones de lo jurídico para reflejar las realidades complejas, en este caso el del desplazamiento forzado. En primer lugar, lo que tendríamos que decir es que el desplazamiento se ha convertido en un objeto preponderantemente jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente toda la realidad o todo el marco que hemos usado para leer en un principio, debido a los cambios que mencionó Beatriz, es el derecho y el desplazamiento forzado. Y esto se hace porque el reconocimiento estatal del fenómeno se hace a través de instrumentos jurídicos que a veces son muy múltiples, variados, y allí se definen las competencias de las entidades y se usa también para determinar cuáles daños y cómo se deben resarcir para la población que ha sufrido esto. Esto ha llegado a construir un escenario en que las víctimas y su reconocimiento han quedado metidas solamente en lo demarcado por la normativa. Todo proceso de juridización implica un proceso de tipificación, es decir, tipificar es clasificar o organizar en clases o tipos una realidad. Ese proceso lo que ha implicado es que se desprenden de esa realidad unos elementos que se consideran secundarios para el derecho. En el caso del desplazamiento forzado, cuando se buscaba o cuando se buscó, especialmente en Colombia, la garantía, la tipificación, lo que se buscaba era la garantía especial de los derechos y sirve también para circunscribir las acciones
de las entidades que están encargadas de la gestión del fenómeno, de la gestión de la superación del fenómeno. Frente a esta categorización, la mayor crítica o una de las mayores críticas es que ha sido tan estricta que ha sido usada como una estrategia de exclusión para evitar que personas accedan a la protección especial y no permite encarar el fenómeno en todas sus dimensiones. En ese sentido, lo primero es que se ha atado el desplazamiento con algo que se ha formulado como una causa, con unas causas eficientes. Y ahí, tal y como lo mencionaba Beatriz, se ha atado sobre todo el desplazamiento forzado al conflicto armado interno, ya que estamos hablando de causas domésticas. Más allá de la exclusión de otras circunstancias que mencionaba Beatriz ahora, como son los desastres naturales y los proyectos que buscan el interés general, que están en los principios del desplazamiento forzado, existen circunstancias que han sido sustraídas de los debates de la prevención, atención y protección al fenómeno. En ese sentido, yo voy a hablar o voy a tomar en cuenta dos que han sido olvidadas de alguna manera en Colombia o que han quedado en segundo plano. La primera es el modelo de desarrollo rural y no se tiene en cuenta cómo ese modelo de desarrollo rural que efectivamente privilegió la inversión en centralidades urbanas y favoreció una mirada que busca que el desarrollo rural sea llevado por los grandes empresarios. ¿Cómo ha jugado eso en la configuración de las circunstancias y pervivencia del desplazamiento forzado? Tampoco se usó o se ha debatido lo que tiene que ver con cómo el análisis de la propiedad, la falta de acceso a ella y cómo la acumulación de tierras ha ayudado a que las poblaciones pierdan sus modos de vida y eso cómo coadyuva al desplazamiento. Esto también habilitó al gobierno para incorporar ciertas cosas que son supremamente importantes en la atención. Uno, cómo se pasa toda la idea de la atención a la idea de la intervención militar para cesar el desplazamiento forzado, dejando de lado, por ejemplo, la inversión en lo rural y cómo se afecta con ello la superación del desplazamiento en la medida en que afecta programas, por ejemplo, de retorno, que están ligados a que haya, más allá de una seguridad o una securitización, haya condiciones de garantía de vida rural para las personas. Esa jurisdicción no se mantiene solo en lo normativo, sino que hace parte de las prácticas diarias de la normativa. Y en eso tienen que ver mucho los funcionarios públicos quienes atienden el fenómeno. En ese sentido, ellos tienen unas cargas o tienen unos tipos también construidos y ahí encasillan lo que es el desplazamiento o el desplazado forzado. Cuando esa persona no se encasilla ahí, en esos criterios que para ellos el desplazamiento es el desplazado forzado o hacen el desplazado forzado, esa persona tiende a no ser registrada o a no acceder a los sistemas de atención, como en el caso de el desplazamiento forzado intraurbano, que se pensaba que las personas no eran desarraigadas y por tanto no tenían o no sufrían las mismas vulnerabilidades y no se accedía tan fácil a su registro. Lo mismo tiene que ver con, en esa misma línea, con lo que se ha pensado que las personas o la población desplazada forzada son una fuente de desorden en la ciudad y no pertenecen a la ciudad y mucho de la atención se ha dado para que las personas se devuelvan o dejen la ciudad en la medida en que no satisfacen o no tienen el nivel para permanecer en ella. Claro. Sí, ya voy Por cerrando. favor, termina. En medio de estos ejercicios, lo que se ha buscado es que, o lo que quiero mostrar es que lo que se ha establecido es en la cotidianidad del sistema de atención emergen concepciones que mantienen veladas el acceso a las víctimas a una situación de garantía de derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara. Ahora damos paso a André Viana. André es investigadora y también es magistrada auxiliar del Consejo de Estado en Colombia. André, te voy a... Hola. Hola, dame un segundo. André, no tengo la posibilidad de convertirte en coadministradora. No importa, dejemos así, vamos sin presentación, no pasa nada, eran fotos lindas que quería compartir con ustedes, pero lo podemos contar sin fotos. Bueno, en mis 5 / espero puedan ser 7 minutos de gloria, quiero compartirles mi preocupación por uno de los superpoderes del derecho que tiene perversos efectos en la vida real de los pueblos. El derecho crea identidades, crea sujetos a golpe de categorías, y el sujeto desplazado que parece uno solo, en realidad son millones, y el poder homogéneo es casi absoluto. Pero las resistencias de los pueblos indígenas, que traen mi atención en esta charla de minutitos, visibilizan sus efectos perversos y con algún éxito se apropian en algunos casos de instrumentos que el propio derecho ofrece para continuar su proceso de alcanzar su reexistencia después de las atrocidades que han vaciado su vida, que los han despojado de sus territorios y los han puesto al borde del exterminio. Wade Davis, en un libro precioso que se llama Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, sostuvo que el solo hecho de saber que en el Amazonas el chamán jaguar continúa viajando más allá de la Vía Láctea equivale a recoger la revelación más importante de la antropología, que es la noción de que el universo social en el que habitamos no existe en un sentido absoluto, sino que es un modelo de la realidad que es consecuencia de una serie de elecciones intelectuales y espirituales por las que optó nuestro linaje para bien o para mal. Pero existen otras opciones, otras posibilidades, otras maneras de pensar e interactuar con el planeta. En Colombia todas esas opciones son constitucionalmente protegidas. El sistema constitucional colombiano del 91 se inscribió en las corrientes del multiculturalismo como respuesta a la presión del movimiento indígena, pero también como alternativa de una rigidez positivista que arrastraba la otra constitución. Sin embargo, 30 años después no ha podido instalar en la conciencia ciudadana la naturaleza plenamente humana del sujeto indígena como sujeto de derechos, ni su raigambre democrática como actor político. Yo creo que ha fracasado relativamente en la misión de concienciar a gobernantes y a ciudadanos respecto de que el indígena y sus pueblos no son objetos de asimilación, ni son obstáculos que tienen que ser superados o eliminados para permitir la instalación exitosa de determinados modelos de desarrollo, por ejemplo, mediante el sistemático desplazamiento al que han sido sometidos. La presión armada sobre los territorios indígenas y sus consecuencias de desplazamientos y confinamientos masivos tienen sus raíces más profundas y sus frutos más visibles en nociones instaladas por el propio derecho, que por desgracia aún bebe de las más férreas lógicas coloniales que además paradójicamente sirvieron como factores subyacentes en el conflicto, pero que estaban muy adentro de los discursos más pomposos de nuestra pobrísima independencia. Yo quiero recordar aquí, como lo hace cada tanto el profesor Libardo Ariza, que en su célebre discurso de Angostura, Simón Bolívar dejó claro lo que le iba a pasar a los indígenas. Él dijo, no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales, a los indígenas, los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer. El derecho, como les decía, sigue súper fiel a ese legado, y eso se hace evidente en la producción de las políticas de gestión de la tierra que oíamos ahorita y del subsuelo, y se importan un poco más reposadas y disimuladas en la construcción jurídica del sujeto indígena. Por eso el derecho, ni aún declarando en sus textos el reconocimiento de la valía indígena para la identidad nacional, ha tenido éxito en acercarse a las dimensiones lógicas de los saberes e identidades indígenas. Prueba del escaso efecto simbólico del derecho multicultural colombiano es que según las cifras de victimización de la unidad de víctimas en Colombia, entre 1985 y 2016 se desplazaron 320.000 indígenas, el 25% del total de la población desplazada, y fueron asesinados más de 15.000, es decir, el 26% del total de asesinados en esa época.
Entonces, mi teoría que les quiero proponer acá es que la permanente crisis de subjetividad jurídica de los pueblos indígenas aumenta su vulnerabilidad frente a fenómenos de violencia física y política. Un sujeto cuya identidad jurídica está permanentemente sometida a los ritmos y prioridades de las tendencias públicas, de las tendencias de política pública, es fácilmente estigmatizable. Y si además su especial protección constitucional se descontextualiza sistemáticamente, pues se ve sometido al rechazo de la ciudadanía, que percibe que sus derechos son privilegios inexplicables y en consecuencia legitima la violencia contra ellos, porque son vistos como un conjunto de individuos frágiles, excluidos de la civilización y muy costosos en la distribución de bienes escasos, además que son disfuncionales para la modernidad y peligrosos para el progreso, es decir, el plato perfecto para la justificación de sus despojos y sus desplazamientos. La producción normativa, en efecto, se ha ido adecuando a las agendas de cada gobierno, que se suceden unas a otras en periodos brevísimos, aun cuando no hayan terminado de alcanzar sus objetivos. Y en esa cadena de nominaciones, los pueblos indígenas han pasado de ser indios en la colonia a salvajes que debían civilizarse en la República del siglo XIX, luego a finales de la década de los 80 del siglo pasado y principios del siguiente, pueblos étnicos sujetos de derechos diferenciados, luego al final de los 90 eran desplazados forzados, luego a partir del 2009 sujetos de especial protección constitucional por su riesgo de extinción y luego desde el 2011 víctimas del conflicto armado interno, y cada categoría se ha traslapado sobre la anterior, de manera que la última oculta los conflictos que determinaban a las que la precedieron. Entonces, esas categorizaciones jurídicas que homogeneizan a los sujetos a partir de la tipificación de hechos violentos como la de desplazados son muy peligrosas también a la hora de encontrar salidas para la verdadera restauración de sus derechos cuando han sido víctimas. El sujeto indígena desplazado queda reducido a la definición que de él haga el derecho, el hecho que lo confinó. Así están las definiciones jurídicas, a partir de hechos victimizantes. Entonces, queda reducido a partir del hecho que lo confinó, que lo despojó, que lo desplazó de su territorio. Y esa reducción identitaria se reproduce necesariamente en el diseño de los mecanismos de restauración, restitución o reparación de los daños, porque termina siendo el producto también de catálogos preconcebidos, igual que fueron preconcebidas las identidades subjetivas. Eso es fruto del modelo del sujeto indígena adoptado en Colombia, al que en lugar de un atributo amplio de autodeterminación se le reconoció la capacidad de participar en decisiones unilaterales de quien construye unilateralmente las políticas públicas sobre sus derechos. Entonces, esa André, es la opción. Ya, un minuto. Esa es la opción que resulta de las constituciones multiculturales monistas que diseñan políticas de bioconservación de los pueblos indígenas como encarnación de la diferencia, pero no los reconocen como sujetos con capacidad jurídica de decidir sobre aquello de lo que materialmente depende su supervivencia. Yo me pregunto si la definición legal de desplazado que crea un sujeto que además queda matemáticamente registrado en bases de datos reconduce su condicionalidad por su cotidianidad por las rutas de una política pública ajena totalmente a su vida real. Hace algo más que convertirlos a todos en una planilla, a todos los que han tenido la desgracia de ver dividida su vida por la barbarie y la atrocidad del conflicto. Yo me pregunto si aún con la fuerza política de los pueblos indígenas, que pudieron incidir en algo, en el diseño de una ley de víctimas para hacerla un poco más adecuada ética y culturalmente, el derecho que ha creado un universo normativo especial para asumir el problema del desplazamiento será capaz de tramitar las etnósferas, como las llama Davis, como espacios de mestizaje de conocimiento para identificar el verdadero sujeto y si es capaz de liberarse de sus categorías preconcebidas, porque no es igual el daño padecido por un NUCAC que el daño padecido por un Embera, por la pérdida del agua. No sé si el derecho va a tener la capacidad de identificar lo que significa la dignidad del retorno para pueblos indígenas en los ríos, por ejemplo, de Cacarica o Jiguamiando aquí en Colombia. O seguirá el derecho André, produciendo me un... toca cortarte. última Acaba. pregunta. Voy a hacer la última pregunta y cierro. Si Vale. seguirá el derecho produciendo paralelamente con esa homogeneización en maquila sujetos distintos a las víctimas, titulares de la misión encargada por el Libertador, que era la misión de disputar a los naturales sus tierras en nombre del progreso, en nombre del interés general, de la utilidad pública, todo en una clave macroeconómica de generación de ingresos a unas cuentas nacionales de las que nunca se va a restar el costo irreparable del exterminio o etnocidio como efecto secundario de los desplazamientos. Gracias, André. Gracias. Vamos a pasar ahora a Fabio Lozano. Fabio es parte de la Universidad de San Buenaventura y les recuerdo, por un lado, que estamos colgando las biografías de los ponentes a medida que hablan y por otro lado, que pueden poner sus preguntas en el chat. Yo entiendo que hay mucha información,
pero creo que podemos tener un debate interesante si ustedes nos presentan sus preguntas. Fabio, la palabra es tuya. Y dime en qué momento, Fabio, no estás, estás silenciado. Gracias. Ya, y avísame en qué momento pongo las No, diapositivas que me pediste. tranquila. No, Las las tengo. diapositivas coincidían con lo que tú presentaste, total que Ok, no hay ningún problema. bien. Bueno, muy buenas noches, tardes, días, según donde estén cada uno de ustedes. Me alegra mucho que podamos estar en esta conversación y estar ampliando nuestras posibilidades de tejidos de comunicación y de colaboración. Bueno, los desplazamientos suelen leerse como hechos internos, país por país. Los datos que ya nos mostraba Beatriz del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, sin embargo, nos obligan a considerar un poco más de cuidado en estos análisis. En efecto, nos revela que solo para el 2019 se produjeron en el mundo más de 8.5 millones de desplazados por razones ligadas a conflicto o violencia generalizada, y que están en situación vigente de desplazamiento más de 46 millones de personas. Eso sin tener en cuenta lo que se ha ido sumando año tras año. Son cifras realmente reducidas en la práctica. Estamos entonces ante un fenómeno global y se trata de una realidad creciente durante las últimas 3 décadas. Frente a ello, podemos hacernos por lo menos las siguientes 5 verificaciones. Primera, no se está simplemente ante guerras de carácter interno, sino ante operaciones de gran envergadura, con actores e intereses internacionales actuando directa o indirectamente en lugares específicos y estratégicos. El mapa global nos mostraba esto. Y si bien una buena cantidad de los institutos y autores tratan estos desplazamientos como resultado de conflictos bélicos internos que en ocasiones se internacionalizan o los tratan como guerras fragmentadas, retrógradas y excluyentes, como dice Calder, o como actores subversivos locales con ánimos de pillaje y saqueo económico, como muestran Collier y otros. Es necesario constatar que estas guerras tienen efectivamente intereses de capital global. Por una parte, los actores locales no son ni los únicos ni en realidad los más influyentes protagonistas, y por otra parte hay una clara relación transnacional de intereses y actores en estas guerras que se consideran aisladas. En otros términos, la multiplicación de estos tipos de encuentros bélicos y los desplazamientos internos e internacionales anexos no son una coincidencia. Efectivamente, están ligados a políticas específicas atadas a la extracción de recursos y al dominio de mercados y de territorios. Grandes multinacionales se pelean entre sí de frente a ciertos estados o gobiernos el control de los bienes y recursos considerados cardinales. En segundo lugar, no estamos simplemente ante un movimiento de personas de un lugar a otro, como ya se ha dicho, sino ante lo que yo llamo desarraigos, entendidos como un proceso de rupturas vitales complejas producidas en el ser y en el hacer de las personas, los grupos y las comunidades dentro de estrategias de subyugación y sometimiento. Dichas rupturas incluyen tanto cambios de lugar, desplazamiento, como la permanencia forzada en los lugares tradicionales, confinamiento, pero también la ruptura de lazos sociales, de formas tradicionales de relación económica, de las gestiones de poder, de las estructuras de participación, de las relaciones de género e incluso de las formas de vestir o de las cosmovisiones culturales. Se trata, en fin, de formas de arrasamiento y sometimiento de territorios y de territorialidades. En tercer lugar, estos desarraigos tienen alcances más desastrosos que una catástrofe humanitaria al afectar todo el sistema vital planetario, pues están claramente vinculados a la implementación de carácter extractivista y concentrador, como ha mostrado Eduardo Gudinas. En torno a bienes como el agua, el oro, las fuentes de energía, las fuentes de alimentación, etcétera, que causan no solo afectaciones graves a la biodiversidad, sino verdaderas alteraciones al actual sistema vital, generando un paulatino ecocidio. En cuarto lugar, se trata de una acción sistemática, es decir, hecha con intencionalidad,
con premeditación, con permanencia y obedeciendo a estrategias e intereses precisos. No se trata de un efecto no deseado de acciones con otros propósitos, por ejemplo, defender la patria o hacer cumplir la ley, sino de acciones dirigidas explícitamente a ejercer el dominio sobre la población, a expulsar a quienes resultan incómodos y no se someten, y a garantizar el dominio del espacio para realizar el saqueo y la explotación adecuada. Y en quinto lugar, estamos ante una acción de impunidad. Si bien en algunas ocasiones el desplazamiento ha sido considerado por ciertas leyes y jurisprudencias como un delito, en la casi totalidad de los casos no hay ningún castigo, ni siquiera una persecución judicial o una acusación contra los responsables. Y el hecho se está reproduciendo sin límites. Esta impunidad es, a mi modo de ver, en realidad absolutamente coherente con los desequilibrios de poder existentes y con la hegemonía dominante que establece un sistema jurídico favorable por acción y por omisión a este modelo económico político y sus consecuencias. Existe pues una estrecha relación entre actores, instituciones, estados, políticas públicas, prácticas legales e ilegales que conducen a la operación impune de esta catástrofe. Muchas gracias, yo me quedo ahí. Muchas gracias, Fabio. El siguiente en participar es Ramón Martínez Coria. Ramón es el presidente de, perdón, de, ay Dios. Lo siento, es que estoy teniendo problemas con mi ordenador. Creo que voy a darle directamente la palabra a Ramón. Gracias, buenos días. Miren, voy a tratar de ilustrar lo que acaban de exponer André y Fabio, aplicando un análisis directo al megaproyecto del Tren Maya en la península de Yucatán, en México. Lo primero que quiero marcar aquí es la ubicación geoestratégica de la península en la cuenca del Gran Caribe. Quiero marcar 5 grandes temas de interés geoestratégico, político y económico de esta cuenca, que tienen que ver con la producción de hidrocarburos, tanto en la cuenca del Golfo de México como en la sonda del Orinoco, el trasiego y el interoceánico para el comercio intercontinental, que más allá del Canal de Panamá, ahora tenemos en curso la obra del Canal de Nicaragua y el proyecto transísmico en México, que constituye una especie de canal terrestre interoceánico. También tenemos toda la cuenca llena de anclajes del turismo de alto impacto, de empresas transnacionales que han ido desplazando a los pueblos y a las comunidades locales. Y tenemos los patrones migratorios contundentes, que ahora significa, por ejemplo, la migración de venezolanos, haitianos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos a la frontera estadounidense, y que tiene que ser contenida. No me voy a detener más aquí, pero México tiene en este contexto de este mapa 2 grandes megaproyectos implantados que no pueden soslayarse de la intervención del capital transnacional, que son el Tren Maya y el proyecto transísmico. Me voy a dedicar solamente a marcar algunos elementos de análisis complejo de este proyecto del Tren Maya. La península de Yucatán, hay que decirlo, es un territorio básicamente cubierto por una selva baja caducifolia con cierta escasez de agua, excepto al sur, que hay bosques más tropicales. Es una formación geológica peculiar que por su condición es una planicie que tiene pocos escurrimientos, prácticamente no hay ríos, pero hay una formación geológica peculiar con los cenotes, que son los depósitos de agua y los mantos freáticos existentes, y que además constituye el territorio ancestral de los pueblos mayas. En este sentido, el Tren Maya ha detonado una tremenda especulación inmobiliaria que básicamente podemos desagregar en 2 patrones. Por un lado, se ha detonado una expansión urbana en las proyecciones y en las planeaciones de Mérida y Cancún, o ciudades intermedias y cabeceras municipales, en esta trama donde se van a ubicar las estaciones primarias y secundarias. Y por el otro lado hay una venta forzada de tierras ejidales, que en México constituye la propiedad social de la tierra, y que es básicamente todos estos mosaicos de colores que ven ustedes, son ejidos de comunidades mayas dueñas de la tierra
que están siendo presionadas para ceder sus derechos a la privatización. El anclaje del capital transnacional aquí tiene varios ejes. Por un lado tenemos los proyectos extractivos minerales que han emergido recientemente, proyectos agropecuarios industriales, como ya dijimos, el turismo de alto impacto de empresas transnacionales, la instalación de parques eólicos y solares para la gestión de energías renovables. Y en todo esto lo importante es la cuestión del papel que el Estado tiene como facilitador de la inversión privada y de no proteger o titular cabalmente los derechos humanos o los derechos constitucionales de los pueblos y de las comunidades locales. Ahora, para abundar, voy a meterme a lo que son algunos indicadores del impacto social de corto y mediano plazo que hemos tratado de ir analizando durante varios años y que tiene que ver estrictamente con las comunidades mayas tradicionales dueñas de la tierra. Por un lado, se está produciendo ya un desplazamiento de los modos productivos tradicionales, en este caso agrosilvopastoriles, por la segmentación del paisaje que provocará la vía férrea confinada, electrificada, y que tiene un gran impacto en las relaciones locales de cooperación e intercambio, con una imposición de nuevas cadenas productivas con actores externos controlados por el capital privado, que ha significado la pauperización de la población campesina maya que pierde los derechos sobre la tierra y lo que implica también una profundización de las brechas de desigualdad. Los conflictos intra e intercomunitarios por la explotación de los recursos turísticos y por actores no comunitarios que hacen una intervención que arrastra la intervención de gobiernos y empresas y que genera faccionalismos y conflicto interno en el seno de las asambleas comunitarias. También tenemos el desplazamiento de los grupos de cooperativistas que controlan los servicios de transporte local, con una intervención de grandes empresas teletransportistas y por supuesto del crimen organizado que usan estas rutas para el gran trasiego de drogas. El desplazamiento también de población por la rehabilitación, expansión o nueva gestión de derechos de vía. Actualmente está en curso ya el desplazamiento forzado y reasentamiento involuntario de poblaciones de la parte occidental del proyecto. Entonces tenemos una presión interna por mantener el control de las tierras de uso común en tensión con la cesión de derechos en parcelas y grupos comunitarios, lo que ha llevado al conflicto interno con dos perfiles que se han ido acusando. Por un lado, los dueños de la tierra en contraste con los que no lo son, pero que son parte residente de la comunidad, y las nuevas generaciones que también están en conflicto con los dueños de la tierra en términos legales. En este sentido, también cruza por este territorio y por esta intención una política pública de contención de las migraciones. Sabemos que el verdadero muro de Trump está en el Istmo de Tehuantepec, que es un viejo proyecto geoestratégico de contención de la migración de sur a norte, y que en este caso, pues hay una direccionalidad para que la migración centroamericana y de otros estados del país fluya en esta dirección, donde se están expandiendo las zonas urbanas. Entonces, tenemos que las comunidades mayas tradicionales en riesgo de desplazamiento tienen dos vertientes de desplazamiento. Por un lado, los modos productivos que derivan en una pérdida irreparable de patrimonio biocultural y, por supuesto, territorial, su despojo territorial sistemático. Y en este sentido, la mitigación del riesgo al desplazamiento solo puede ocurrir garantizando que las comunidades dueñas de la tierra realmente no sean despojadas ni forzadas al desplazamiento, que tengan una plena participación en la tarea y las decisiones de la planeación estratégica, cosa que no ocurre y de la que están siendo marginadas sistemáticamente, y que al final del camino pudieran tener beneficios directos de cualquier inversión privada en sus territorios. Es decir, que aquí lo delicado es que este trabajo, este problema del despojo y el desplazamiento es parte de la planeación estratégica del Estado. Cambio. Muchas gracias, Ramón. Y perdóname que te despojé de la presentación. Ramón es para todos el presidente del Foro para el Desarrollo Sustentable. Es antropólogo y mexicano. Y a continuación le damos la palabra a la doctora Leticia Calderón del Instituto Mora. Buenas tardes, días, noches. Muchas gracias por la
incluirme en esta primer mesa de la red, y yo creo que hay una serie de cosas que yo las voy a poner en puntos, ¿no? Como para ir abriendo para el debate. Me parece que una de las cosas más interesantes es, y creo que lo van a ver a lo largo también de lo que intercambiemos, es el hecho de que el estado de la discusión sobre el concepto mismo de desplazamiento es muy distinto en cada uno de los países que en este caso somos parte ya de la red. Entonces, eso es un dato que nos deja también ver algunos de los ejemplos. Yo les voy a mencionar dos, y bueno, Ramón ya mencionaba uno para el caso mexicano. Pero yo quisiera enfocarme estrictamente en la parte que tiene que ver sobre la pregunta que me interpela, ¿no? Y que tiene que ver con que, ¿qué tanto? Y ha sido una discusión profunda en la red, ¿qué tanto esta idea de las fronteras nacionales acaban siendo una de las condiciones que lleva otra vez a que esta noción se empiece, digamos, a volver acartonada? Bueno, una de las primeras cosas que yo les diría es que ciertamente la idea misma, la concepción del desplazamiento forzado interno, responsabiliza a los estados nacionales, que son o victimarios por omisión o colusión, pero deja ahí el debate y libera de responsabilidades a la comunidad internacional, porque supone que hay una categoría la cual toca hacerse cargo a ese estado que reconoce la condición de esos desplazados. Entonces, en tanto no se cruza una frontera nacional, se mantiene en esa categoría jurídica. Esto lo que provoca, yo creo que es una cuestión muy, muy fuerte, porque estamos llegando al límite en el cual la idea de etiquetar permanentemente a partir de nociones jurídicas lo que es en general un gran, digamos, proceso social mundial de nuestra época, que tiene que ver con cómo y hacia dónde se mueven las personas y por qué se mueven, es una condición que es muy fuerte, porque al final etiquetar jurídicamente le quita o pretende quitarle el peso a esta cuestión donde son razones de precariedad económica o de violencia social y política, o, como se ha mencionado también aquí, por una serie de cuestiones donde los proyectos provocan algún tipo de movilidad de las personas desde sus lugares de residencia. Entonces, este es un asunto que creo que es muy importante, porque llegamos a una cuestión mucho más profunda, en el sentido de que toca, al hablar de este concepto, cuestionar la idea misma de frontera nacional. ¿De qué estamos hablando cuando, al final de cuentas, la idea de una frontera nacional es una, digamos, es una cosa física ahí muy establecida, un acuerdo internacional, claro, de nuestra época, de nuestro proceso sociopolítico? Pero realmente, cuando lo vemos en términos de la movilidad forzada, pues claramente se vuelve una cuestión que pierde su fuerza, ¿sí? Es útil para categorizar, pero no es útil para entender el proceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la idea misma de la frontera está asociada a una serie de elementos que yo les diría aquí. Primero, la mayoría de las fronteras nacionales están en sí mismas alejadas de mucha de la vida social política del centro de sus países, y por tanto las fronteras representan en sí mismas una región que compone lados de lo que serían países, y ahí es donde vemos que este desplazamiento forzado muchas veces implica, más que nada, más que una elección sobre a qué geografía moverte, si es internacional o nacional, donde eso es una absoluta... Es obvio que no hay una elección para los sujetos a partir de esa decisión. Bueno, lo que ocurre tiene que ver más con la región en la que las personas se movilizan. Por tanto, por ejemplo, y les voy a decir por qué hablaba yo del caso mexicano, o de las diferencias que hay en términos de cómo lo vemos en los países que somos miembros hasta ahora de la red. Bueno, porque una de las cuestiones que ha ocurrido en el caso mexicano es que una parte importante de desplazamiento forzado que hemos visto se ha dado en el norte del país. Hay en todo el país, pero específicamente quiero hablar de este, y que tiene que ver con que la elección a resguardar la vida, a sobrevivir frente a un desplazamiento forzado, ha sido moverte y en un momento dado cruzar una frontera, porque la frontera nacional, es decir, bueno, obviamente hacia otro país, que en este caso es Estados Unidos,
es infinitamente más cercana, digamos, corriendo se puede llegar, que caminar a otra zona donde además el desierto infinito del norte del país, de México, bueno, hace y complica esa opción. Entonces, creo que ahí es un punto que lleva a cuestionar en qué momento la obsesión por mantener la lógica de las categorías jurídicas también está, digamos, impidiendo ver un fenómeno mucho más amplio que tenemos frente a nosotros. Y ahí es donde yo también les diría que incorporo una discusión que tiene que ver con la idea misma de comunidad. Yo creo que, y tal como lo mencionaba Fabio, bueno, como una comunidad pierde un tipo, no es solamente el del desplazamiento físico como tal, sino esta cosa que menciona como desarraigo. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues justamente cuando una comunidad tiene una serie de características que se pierden y que son muy difíciles de recuperar, aún en un restablecimiento posterior con ciertas condiciones, lo que también tendríamos que cuestionar es la idea misma de comunidad que estamos planteando, porque mucho de lo que vemos nosotros es un desplazamiento desde entidades urbanas que no necesariamente tienen un tipo de vida cotidiana con la idea de esta comunidad con ciertos lazos y con ciertos códigos de identidad que tal vez no se replican y por tanto, cuando vemos un desplazamiento más urbano, muchas veces lo que podemos ver es que hay también una movilidad en una geografía acotada, pero que, digamos, no condiciona este desarraigo de la nación o de la vida cotidiana que se tenía, pero sí se lleva a cabo en términos de una necesidad de sobrevivencia y por tanto, bueno, pues claramente la categoría no sirve, da de sí. Y la otra cosa que yo quisiera Leticia, también decir, sí, por favor, ve terminando. cierro con esto, ¿no? Que cuando las personas o las comunidades o los colectivos no son reconocidos, y esto pasa también porque hay diferentes momentos en los que estamos en términos del reconocimiento de la ley y por tanto de la etiqueta jurídica, ¿no? Pero si esa etiqueta jurídica no reconoce, por ejemplo, como víctimas y portadores de derechos para resarcir el daño que han sufrido a los sujetos, bueno, pues seguimos en una lógica en la que el derecho va por un lado y la experiencia vivencial del duelo por el desplazamiento, pues está siendo absolutamente, digamos, va en otro carril. Aquí me quedo, Beatriz. Muchas gracias. Yo siento mucho tener que hacer de Cruella de Vil, pero es que si no se nos alarga demasiado esto y sé que todo lo que están diciendo es excesivamente interesante. Bien, ya para terminar, última, pero no por ello menos importante, tenemos a Cindy Hernández de la Universidad de Guatemala, Rafael Landívar. Bueno, buenos días. ¿Qué puedo agregar o complementar a las reflexiones que ya Beatriz, Fabio, Leti, André, Clara y Ramón han hecho? Bueno, puedo decir que durante el tiempo que llevo trabajando este tema y sobre todo conforme me he ido acercando a la realidad, más allá de los textos, los artículos o talleres sobre temas de refugio y desplazamiento, me he encontrado con realidades que ni esos textos o esos documentos expresan o que en esos talleres no se discute porque sencilla y llanamente esas múltiples situaciones que desde la realidad que he estudiado y estudio y según ese concepto jurídico no son desplazamientos forzados. Y es por ello que no se discute, pero tampoco porque no se registran en las estadísticas nacionales y de manera que prácticamente son hechos que no ocurren o que quedan invisibilizados y de los que no se habla. Así que he tenido como opción, que algo así como el agua en su estado líquido, moldearme a ese concepto jurídico o estudiar y adentrarme en esas entrañas que nos muestran nuestras sociedades. Ha sido así que a lo largo de los años y a través de algunos estudios que hemos intentado conducir en el instituto, he ido un poco más allá de documentar y escudriñar, develar las múltiples realidades que enfrentan personas y familias.
así hemos identificado situaciones que generan desplazamiento forzado interno en Guatemala, pero que también son comparables con las de países centroamericanos y, bueno, latinoamericanos, como hemos escuchado, y también en el caso de México. Y es a partir de relatos de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes valientes que cuentan su historia sobre cómo tuvieron que abandonar su comunidad, su empleo, sus centros de estudio y sus redes de apoyo como una medida de autoprotección debido a diferentes amenazas que ponían o ponen en riesgo sus vidas, manifestaciones de violencia como extorsiones, amenazas, asesinatos, violencia sexual y basada en género, despojo de tierras, pero también por las amenazas de eventos climáticos y naturales, y entre otras situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad personal de quienes han tenido que desplazarse. Pero ¿quiénes son estas personas que en su propia tierra tienen que escapar y abandonar sus viviendas, sus medios de vida, a veces en la oscuridad, en la clandestinidad para que no se les vea? Ya antes mis compañeros han mencionado algo, pero es importante insistir y decir que son personas que dentro de sus países se les ha negado sus derechos, igual que a miles, pero que en sus casos ciertas situaciones los coloca en mayor vulnerabilidad y desprotección. Se les etiqueta o las etiquetamos como desplazadas que ni llegaron a ejercer una ciudadanía plena, ni gozado de sus derechos que de acuerdo a las constituciones de sus países les corresponden. De manera que lo que vemos en estas personas marcadas como desplazadas son los problemas estructurales como la pobreza, la inequidad, el racismo o la violencia de género que impiden que esos derechos se materialicen en sus realidades. Concluyo diciendo que esta multicausalidad enmaraña y a la vez elude la responsabilidad de reconocer el proceso de acumulación de cómo se han construido los estados en Latinoamérica, en donde las élites y sus relaciones con otros grupos influyen en sus objetivos y en cómo operan desde, dentro y sobre las instituciones que formulan políticas públicas. Instituciones que se han construido a lo largo de las décadas y se han modificado en los últimos años a través de los procesos de la guerra, de guerras, de la paz y de la democratización. Y esto es fundamental para comprender que el desplazamiento forzado interno y sus múltiples causas están atados a hilos que conectan el pasado con el presente y en el que personas, familias y comunidades viven en riesgo, amenazas y desprotegidas, y que es necesario visibilizar para construir un mejor presente y un futuro, y no como normalmente ocurre que queda en una promesa vacía. Bueno, como todavía tengo un minuto y soy la última, no quiero dejar de agradecer este espacio a David, principalmente a David y a Beatriz, la iniciativa de la NID, que para mí es una oportunidad de compartir con personas maravillosas, pero también de disponer un tiempo para reflexionar, no de una forma ociosa, sino también para intercambiar preocupaciones, tropiezos, sueños que buscan construir desde la academia, contribuir a nuestras sociedades. Muchísimas gracias y por ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Cindy. Y bueno, de momento tenemos 3 preguntas, pero tenemos un poco más de tiempo, entonces si alguien se anima y escribe su pregunta en el chat, bienvenida. Tenemos 3 preguntas. Una creo que es general, voy a decirla primero para que la vayamos pensando. Otra está dirigida a Ramón y otra a Fabio. Entonces digo la general, que es la última que vamos a responder, a ver quién se anima. La pregunta es de Giovanna y dice, gracias por estos estimulantes cuestionamientos. Mi reflexión es sobre cómo construir colectivamente un nuevo concepto del desplazamiento forzado y cómo hacer incidencia con el sistema de Naciones Unidas para que se asuma un nuevo concepto construido desde la dimensión social y no jurídica. Giovanna, es una pregunta muy compleja. Intentaremos responderla, pero básicamente parte de lo que estamos haciendo en las redes preguntándonos eso, pero es súper pertinente. Luego, para Fabio, Rodrigo Molina dice que si el desarraigo que implica el desplazamiento forzado interno y tomando en cuenta los 5 factores que has mencionado en tu exposición,
pregunta si no es el momento de construir un concepto de desplazamiento colectivo, dejando atrás un poco el concepto de desplazamiento individual. Y finalmente para Ramón, Adriana Álvarez te pide que si puedes hacer hincapié en el conflicto de límites territoriales que se está dando en Quintana Roo. Y particularmente desearía conocer la percepción de las comunidades respecto a ese conflicto. ¿Quién quiere empezar, Ramón o Fabio? Fabio, por favor. Yo estaba diciendo que primero la dignidad deberías comenzar tú, pero me ganaste en el movimiento del micrófono. Bueno, mire, no, a mí me parece que ay, perdón, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Rodrigo. Rodrigo. Está dando en un punto clave, ¿sí? Un punto clave que diría yo no solo es el momento, es que de hace rato debió ser. Es que incluso en la trayectoria misma de cómo se construye el concepto de desplazamiento, ya estaba la marca individualista puesta y ya ahí estaba tarde, pues digamos, estábamos tarde. Pero estábamos tarde por una herencia histórica muy grande que tenemos con toda esa racionalismo individualista muy propio de la modernidad centroeuropea, ¿cierto? Que ha construido un derecho así, ¿sí? Y entonces toda la historia de la formulación de los derechos humanos en la modernidad, ¿cierto? Está marcada por eso. Por eso ha habido también movimientos, impulsos, luchas, para que no solo hablemos de los derechos humanos, pues inicialmente se habló solo de los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Sino que hablemos de los derechos de los pueblos, de los derechos territoriales. Y hoy en día hablamos de los derechos del planeta, ¿cierto? Para entender incluso que la colectividad no es la de cada pequeño grupo, por supuesto, sí es la de cada pequeño grupo, la de cada grupo identitario, ¿cierto? Sí, es esa. Pero que los sujetos colectivos no son únicamente entonces ni los individuos ni las personas humanas asociadas o identificadas o pertenecientes a, sino que todos somos territorio, que todos somos naturaleza viva y que esa naturaleza viva debe ser entonces sujeto de derechos, ¿cierto? Claro, estamos retardadísimos en ir reconociendo eso. Muy pequeños avances se van dando en el ámbito de ciertas jurisprudencias. Pero yo lo que creo es que más allá de esas jurisprudencias que todavía siguen pegadas entonces a las formas fronterizadas de las que ya se ha hablado aquí, ¿cierto? Las dinámicas de las plurales comunidades, las dinámicas, digamos, de territorialidades que emergen con fuerza y que tienen entonces una historia muy importante atrás, pues tendríamos que fortalecerlas. El lío es que la guerra desplazadora, ¿cierto? El lío es que toda esta invasión tan fuerte, planetaria, ¿sí? Y múltiple en sus formas y comprensiones, precisamente lo que pretende hacer es destruir esas múltiples identidades, colectividades, formas de comprensión y de sentipensactuar el mundo. Muchas gracias, Fabio. Ramón, antes de darte la palabra, te comunico que tienes otra pregunta. Sí, ya la vi. Ok, sobre la situación del Tren Maya en términos jurídicos. Entonces, empieza por donde quieras, Ramón. Voy a empezar por la primera, que tiene que ver con lo que pregunta Adriana sobre los conflictos en Quintana Roo. Quiero decir que toda la península es un mosaico de conflictos por el asunto de la vulnerabilidad de la tierra al despojo. Sin embargo, en Quintana Roo al menos puedo referir dos cosas. Bueno, en México, durante el siglo XX se dio todo lo que se llamó aquí el reparto agrario, que hizo un reparto de la propiedad social de la tierra hasta el 92 y que se detuvo con ello. Se formaron una enorme cantidad de núcleos agrarios llamados ejidos en el caso del contexto de Quintana Roo.
En muchas partes del país hay conflictos de límites por la mala gestión que tuvo durante décadas la Secretaría de la Reforma Agraria a la hora de los deslindes de los territorios. Se nos congeló, ¿no? Sí, parece que se ha quedado congelado. A la frontera Ya. internacional con Belice y con Guatemala, hay una reciente escalada de violencia por intervención de grupos del crimen organizado que tienen contra las cuerdas a las comunidades locales en la región de Bacal. Parece que Los está viendo. grupos. Ramón, Sí. se congeló. Entonces necesitamos que vuelvas a contar un poco las últimas ideas porque las perdimos. Perdón. Decía que hay dos patrones de conflictividad territorializados en Quintana Roo. En la zona sur, por la intervención del crimen organizado que tiene contra las cuerdas a las comunidades fronterizas y que se está disputando digamos, el control territorial por sus intereses. También hay otras mafias que tienen que ver con tráfico de piezas arqueológicas, especies endémicas, inmigrantes. En el norte de Quintana Roo hay otro patrón que tiene que ver más con ya el despojo de territorio y la disputa interna que ha generado la, digamos, presión para que las comunidades cedan los derechos sobre la tierra para proyectos de todo tipo de inversión privada. Y en ese sentido, la percepción de la gente es de mucha angustia. Hemos estado trabajando en la zona de Yucatán, en el epicentro del tren, en una zona que se llama Quimbilá, por ejemplo, y cuando las empresas eólicas o lo del proyecto del tren se acercó, la gente estaba impactada porque hay un choque cultural, cosmológico con el pensamiento maya milenario, donde ellos no pueden entender ni aceptar que se pueda comercializar el aire, el sol, el agua, la tierra y los recursos simbólicos. Su propia identidad, el choque de que el tren como nombre privado con royalty tenga el nombre de Maya, también los despoja y los enajena de los despoja de su identidad biocultural también. Entonces, por este lado, creo que esa es la parte de Quintana Roo y la percepción de la gente ahí. Por el otro lado, le contesto a Raúl Romo sobre el asunto de qué estatus tiene el tren. El tren tiene un problema complejo porque la mitad del proyecto se hace sobre la hipótesis de que hay derechos de vía antiguos que van a ser actualizados, pero que estas rutas han sido modificadas y han generado nuevos despojos de territorio por las nuevas vías, derechos de vía. En ese sentido, ya se producen desplazamientos en la zona de Campeche, no de Quintana Roo, porque ya está ahí habilitándose la nueva configuración de la ruta. En ese sentido, el proyecto es una intención compleja, porque si bien hay un presupuesto y hay una fijación del proyecto en términos de política pública de gobierno, su implementación no va a ser fácil, porque todo el territorio está lleno de resistencias locales, se ha llevado a tribunales en algunos segmentos y se han ganado amparos efectivamente para suspender el proyecto o para detenerlo. Sin embargo, hay una contundente marca de la Presidencia de la República de que este proyecto se va a hacer porque se va a hacer. Nosotros calculamos que este esfuerzo de imposición del proyecto podrá ocurrir en la mitad occidental del proyecto hasta Cancún, pero no en la otra mitad oriental donde no hay vía antigua, donde las resistencias son más complejas y donde el impacto ambiental también será superior. Entonces hay mucha movilización de las comunidades locales, de las organizaciones no gubernamentales, pero también hay otras formas de intervención que nos sorprenden y ya con esto me callo. Por ejemplo, quien está acompañando el reasentamiento involuntario de las poblaciones de Campeche por los derechos de vía, resulta ser ONU Habitat. Y entonces nos preguntamos cómo es que ONU Habitat puede facilitar estos reasentamientos involuntarios siendo parte, digamos, de la familia protectora de los derechos humanos. Entonces apenas estamos tratando de buscar un acercamiento para poder entender en qué lógica de intervención está
un organismo como este en términos de la comparsa que se hace a la imposición de un proceso de desplazamiento. Sé que no agoto las respuestas, pero me callo. Muchas gracias, Ramón. Tenemos una última pregunta para André y después de eso ya intentamos responder la primera pregunta que es para todos en realidad. André. Es una pregunta dificilísima, la voy a leer. ¿Has pensado en, la hace Valentina Rabasa? Entonces me pregunta si he pensado en formas de sensibilización social que ayuden a que el impacto que tiene una ley vigente de un día para otro desdibuje la misma situación en la reacción social y cómo acortar la diferencia entre los tiempos jurídicos y los tiempos sociales. Es dificilísimo porque creo que en el fondo tiene que ver con la naturaleza misma de la producción jurídica en sistemas en que la producción jurídica sigue siendo excluyente. Es decir, mientras a los círculos de la producción jurídica no estén invitados como actores iguales, por ejemplo, las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas, difícilmente el derecho dejará de ser una producción de reglas ahistóricas. ¿Sí? El gran problema es que el efecto que tú identificas es un efecto inevitable de todas las normas jurídicas porque son ahistóricas, no tienen contexto. El único contexto que tienen, al menos en países como los nuestros, es el contexto de las mayorías electorales. El afán porque la política pública de turno sea producto de digamos, del triunfo en la contienda electoral, pero incluso el reemplazo sucesivo de políticas públicas que genera esa crisis permanente en las subjetividades, no solo indígenas, sino en general en las subjetividades, especialmente de quienes están sometidos a las presiones de los conflictos o a las presiones de los sistemas, de los modelos de desarrollo mayoritarios. Esa sucesión imparable de políticas públicas va a tener siempre ese efecto. Sí, tal vez la velocidad de la producción normativa disminuye, y eso supondría que tendría que disminuir también, digamos, la velocidad del afán por el progreso, como esa promesa lineal de siempre crecimiento sin parar y de que el planeta lo va a resistir todo y que los seres humanos también lo vamos a resistir todo. Digamos, esos son dos velocidades que van a la par en las culturas como las nuestras. Si desacelerara un poco esa producción normativa, tal vez los efectos no serían tan perversos, porque aunque el derecho seguiría creando subjetividades, al menos no traslaparía unas sobre otras, borrando la historia que permitió crear la anterior, digamos. Y a mí me parece que hay una fórmula ya inventada para que se desacelere esa producción normativa y tiene que ver con los pueblos étnicos y es la consulta previa. Digamos que si los estados se tomaran en serio la oportunidad que ofrece la consulta previa para respetar los tiempos de pensamiento y creación de normas de vida de los pueblos, entonces la producción normativa que tiene que ver con esas subjetividades, al menos con esas subjetividades, iría más lento y sería además mucho más acorde con la vida real de esas identidades. Identidades que tienen que ver, como ha dicho Fabio y Ramón, pues con el territorio, con la historia, que no son identidades individuales, que lo que le pasa a uno le pasa a todos, en fin, todo eso podría mestizarse y en una constitución como la nuestra, la colombiana, es una obligación. Pero como, digamos, la tendencia actual, justamente por la necesidad de producción veloz de normativas que alcancen la misma, digamos, sed de velocidad del sistema mayoritario, del modelo mayoritario de desarrollo, lo que produce esto es que los tiempos, digamos que la consulta previa se vuelve un problema justamente por sus tiempos. Y entonces todo se convierte en un procedimiento. Incluso la producción de subjetividades
obedece a la necesidad de procedimentalizar todo, ¿sí? De regular, de convertir todo en un procedimiento y entonces lo sustantivo queda muerto, ¿ya? Entonces, bueno, no tengo una respuesta para decirte qué se me ocurre para que se socialice más, porque creo que ya está inventado, es cuestión de que se tome en serio la oportunidad que genera la consulta previa de normas, especialmente que no en todos los países es posible, para que digamos, la producción sea más lenta y más adecuada a las realidades sociales y los tiempos jurídicos se estabilicen más y se parezcan más a los tiempos de la vida real. Muchas gracias, André. Creo que tenemos más preguntas, pero desgraciadamente lo que no tenemos es más tiempo, porque esto tiene que terminarse en 2 minutos. Entonces, nos queda pendiente la pregunta de Giovanna Risi. No sé quién de ustedes se anima a empezar a responderle. ¿Cómo pasar de un concepto jurídico a un concepto social y cómo hacer incidencia en el sistema de Naciones Unidas? A mí voy rápidamente a decir 2 ideas que se me ocurren muy vinculadas a lo que acaba de decir André. Yo creo que una cuestión básica para abrir el concepto es, por un lado, aceptar que el derecho lo necesitamos. El derecho es una herramienta que puede ser usada de muchas maneras. Por supuesto que el derecho es una herramienta conservadora, en el sentido de que está siempre a favor del statu quo, pero puede ser también una estrategia transformadora. Ahora, ¿de qué manera ampliar ese concepto y meterle todo el elemento social? Me uno a lo que dice André, participación. Cuando se crearon los principios rectores, sí hubo algo de consulta a los desplazados internos, pero fue un elemento muy secundario en la construcción de un concepto que fue creado por un grupo de expertos. Se reunieron, discutieron, sí, obviamente hubo visitas a los desplazados, se escucharon sus voces y eso paró ahí. Si queremos reconceptualizar lo que es el desplazamiento interno, tenemos que volver a abrir la consulta y hacerla casi que permanente. Y respecto a Naciones Unidas, yo no tengo la clave de cómo hacer incidencia, pero creo que hay un elemento central que además lo ha señalado Ramón, y es que con mucha frecuencia nos olvidamos que los derechos humanos no son el centro de Naciones Unidas, que hay múltiples dinámicas en esta enorme organización internacional y muchas de ellas colisionan directamente con la protección de los derechos humanos. Ramón. Gracias. Sí, para continuar con lo que acabas de decir, lo que no se nos debe olvidar que el sistema del derecho internacional de derechos humanos, entre comillas, en realidad es el sistema internacional de derechos de los estados. Entonces, el sistema de Naciones Unidas primero tiene que reconocer los derechos de los estados como supuestas entidades soberanas y luego revisa el asunto de los derechos de los pueblos y las personas. Y en el otro sentido que me dice Giovanna en términos de estos servicios para proyectos de Naciones Unidas, sí me parece que es algo cuestionable. Ahora, para la respuesta que estamos dando, la participación de los pueblos en los procesos de planeación, no solamente en la consulta no sirve si no se hace efectivo el derecho al consentimiento de forma vinculante, de tal manera que los estados no pueden estar diseñando megaproyectos si no pasan por el efectivo ejercicio del derecho al consentimiento de los pueblos y las comunidades locales, por un lado. Además, existimos otros actores, están los académicos, estamos las organizaciones de la sociedad civil, los mismos organismos multilaterales tienen que ser vinculados a estos, porque como ya marcamos, no es una cuestión intrafronteras. Los intereses del capital global obliga a revisar qué parte de la jurisdicción del Estado puede enfrentar a las empresas transnacionales porque están fuera de la jurisdicción de sus estados de origen. Entonces, ¿cómo comprometemos a las empresas transnacionales al respeto a los derechos humanos? Esta es una interrogante que no hemos visto resuelto en ningún caso. Entonces, tenemos muchas más retos de lo que pensamos en términos de cómo responder a esta pregunta. ¿Cómo transformamos la gestión de este proceso del desplazamiento si no tomamos en cuenta el derecho inalienable de los pueblos a que su consentimiento sea efectivamente garantizado? Cambio. Gracias, Ramón. ¿Alguien más? Yo sí quiero decir una cosa. Fíjate que con el ejemplo del Tren Maya que ahora Ramón ha presentado, eso muestra la dificultad de este concepto.
porque él está pensando en un desplazamiento que está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y que si hay una negociación y que si hay una consulta, ¿cómo podría paliarse incluso el impacto de una obra que pudiera, digamos, que va avanzando? Y yo estoy pensando en el mismo país y en el mismo tiempo en esas comunidades que de un día al otro se han tenido que mover masivamente porque se les amenaza y se les dice mañana se les queman las casas. Entonces, justo la amplitud de un concepto que incorpora, obviamente, porque a lo mejor lo que se llama violencia tiene tal nivel de penetración, ¿no? Puede ser para un lado o para el otro, también complica y efectivamente a la hora del derecho, que me preguntan a mí la parte del derecho, bueno, yo siempre creo que vamos en carriles separados y ese es parte del reto de tratar de ver cómo el derecho efectivamente tiene este potencial, digamos, liberador y no tanto de obstaculizar justo el proceso en el cual se etiqueta y se vuelve otra etiqueta. Yo pensaba más en estas comunidades y por eso veo la dificultad de avanzar en este concepto tal como está pensado. Gracias, Leticia. André. Una última cosa para insistir en la cosa del derecho versus otras normas como sociales o, que no son jurídicas. En efecto, digamos, los movimientos sociales buscan o históricamente han buscado que sus conquistas sean adoptadas por el derecho para tener una mínima garantía de estabilidad para esa conquista. Y para después, digamos, de haber resuelto esa primera conquista, resolverla de la efectividad del derecho que lograron que se reconociera, digamos. Eso creo que ha sido así en la historia y esa es la historia de los derechos al fin y al cabo, que no son concedidos espontánea y generosamente por nadie, sino que siempre han costado sangre y luchas y cosas, digamos, procesos muy duros para las organizaciones y los pueblos. Pero por otro lado, el mismo derecho que acoge a veces esas conquistas, crea los sujetos, como lo decía yo en la ponencia, que son los encargados digamos, de tensar la cuerda para el goce efectivo de esos derechos. Y el caso que cuenta Ramón es un caso muy interesante porque ese o los casos de los grandes proyectos de agroindustria protegidos por los legisladores de casi todos los países o los grandes proyectos mineros o los grandes proyectos petroleros que son profundamente devastadores en los territorios y que siempre necesariamente generan desplazamientos, no son producto de violencias ilegales, son productos de violencias que implanta el derecho, ¿sí? Porque de verdad yo creo que ese discurso de Simón Bolívar es muy diciente y eso está ahí en todas las producciones jurídicas actuales, al menos en Latinoamérica. Se disputa la tierra a los naturales de esa tierra, sea que sean pueblos indígenas, negros, mestizos o campesinos. Ellos son los que están ahí, pero están estorbando a grandes, digamos, a la noción mayoritaria o al menos electoralmente mayoritaria de desarrollo. Entonces el derecho efectivamente es una cosa, siempre es bipolar, siempre es bipolar, siempre el propio derecho tiene su cáncer para los derechos. Y entonces eso no es necesario como hacer una transformación del derecho porque así ha sido siempre, sino lograr que la protección de los núcleos de resistencia, de los núcleos de autogestión de los derechos sea también efectiva, de manera que la resistencia sea en la vida real y no tanto en los ámbitos jurídicos que además tienen unos lenguajes propios muy excluyentes y que neutralizan con mucha efectividad casi cualquier intento de resistencia. Clara. Gracias. Bueno, sumado a lo que dice Andrés, yo creo que es importante rescatar una cosa que nosotros promovimos desde el uso alternativo del derecho y que creo que ahora se ve con los movimientos y es el uso del positivismo jurídico de combate, como lo llamaba Vollmer en su época, y es también, mientras hacemos todo el cambio y la incidencia y todo lo que podríamos hacer y los debates, usar los mecanismos que tenemos en el derecho para que las cosas cambien en sí mismos, la realidad de la gente. O sea, mientras el derecho cambia, usar lo que hay en los instrumentos jurídicos para que la realidad
para hacer reales las luchas sociales, que creo que es un poco lo que han hecho los pueblos acá, pues las comunidades acá, frente a todo lo que viene con el despojo de modos de vida por proyectos extractivistas y expansivos. Eso por un lado, y teniendo en cuenta que efectivamente ya hay un descrédito de alguna manera con la consagración de algunas categorías por el derecho, que incluso lo menciona Fitzpatrick como una forma de resistencia. Incluso algunos movimientos sociales y algunas personas o algunos grupos se han rebelado para ser incluidos en el derecho, ¿cierto? Creo que Ramón lo contaba frente a ciertas personas que no querían ser incluidas como desplazados forzados en México, y aquí ha pasado un poco también con la comunidad de paz de San José de Apartadó, ¿cierto? Hay gente que insiste en estar afuera frente a eso. Entonces, abrirle también el campo político, o sea, pensar que más allá del derecho hay otras luchas, ¿cierto? Que no todas se dan desde el derecho, no todas están en el campo jurídico, y abrirle un espacio también al campo político, que creo que sobre todo en nuestros países, por toda la persecución y demás, se ha vuelto o ha estado aislado, y retomar también todo lo que tiene que ver con las herramientas jurídicas que pueden servir para que las realidades sociales cambien. Ya, gracias, Beatriz. Gracias, Clara. Y terminamos con Cindy. Bueno, gracias. Un par de comentarios que creo que también deben tomarse en cuenta. Bueno, uno, respecto a la incidencia, que hay niveles de incidencia, ¿verdad? Y desde los muy básicos, que son acercarnos, hablar del tema y decir que lo que ocurre no es normal. Cambiar la narrativa sobre lo que vemos en nuestras sociedades, en sociedades como la guatemalteca o hondureña, del sur de México, o en México en general, ¿no? En donde que nos hemos caracterizado por no tener el goce pleno de derechos, y pareciera que esto es normal. Esa es una primera forma de hacer incidencia desde mi punto de vista. Y luego, que no se nos olvide que los organismos internacionales trabajan de la mano con los gobiernos, así que pues van un poco atendiendo a los ritmos y este ritmo que llevan o que marcan los gobiernos, y que en nuestras sociedades hemos visto que nuestros gobiernos recurren a esas falsas soberanías, y con ello también rechazan todo aquello, cuando conviene, ¿no? Rechazan aquello que viene de la cooperación internacional o que viene de un sistema de Naciones Unidas. Lo digo porque últimamente, al menos en Guatemala, lo que estamos viendo es un riesgo que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, precisamente porque los gobiernos están actuando en contra de visibilizarles y darles una cuota de participación activa. Así que no debemos quedarnos solamente en estos planos. Creo que debemos bajar también a otros niveles de incidencia, bajar a lo local, a esos grupos que ya de alguna manera están ejerciendo resistencia y son contestatarios a estas imposiciones que nuestros gobiernos dictan solamente. Bueno, muchas gracias, Cindy, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes que tan pacientemente han estado con nosotros esta más de hora y media. Les reitero que este es solo el principio, vamos a tener más conferencias, el blog va a estar alimentado por estas reflexiones, y bueno, esperamos contar con ustedes más adelante. Este webinar se está grabando y se colgará en la página web de la Refugee Law Initiative, y además lo iremos poniendo en otras plataformas. Que tengan buena tarde, buena noche, dependiendo del día. Hasta luego.